Bien, vamos a hacer un recorrido por la unidad número uno, ¿sí? Primero que nada, nosotros necesitamos ver, ustedes ya vinieron trabajando la cuestión de la política, ¿cierto? Bueno, ahora lo que buscaba Sartori era pensar un poco en qué era esto de la palabra política, o sea, qué hacía referencia y a qué hace referencia en la antigüedad, tal como lo trabajaron en su actividad número uno. Y si eso tiene relación con lo que ustedes viven dentro del plano de la política, porque por lo general uno dice, yo no soy político, ¿sí? O hay gente que asume de que ser político tiene que ver con una actividad exclusiva, y no como lo dice el programa, que es parte de una praxis humana, o sea, es parte de una actividad humana. Ser humano es ser político en términos aristotélicos, ¿sí? Bueno, entonces, en cuanto a la construcción de la definición, vimos, según López Sartori, que se construye en el tiempo, de que parte de una idea que podemos ver al inicio de la polis, ¿sí? Que era más que una ciudad-estado, es una forma organizativa, es un estilo de vida, ¿sí? Cuando Aristóteles acuña esta idea de son politicón, ¿no es cierto?, que nosotros la tomamos de ahí, las ciencias sociales, para hablar del hombre social. Fíjense, cuando dan ciencias sociales o sociología, siempre se refiere en todos los campos de las ciencias sociales a Aristóteles y hablan del son político, y no dicen el hombre político, dicen el hombre es un ser social. ¿Por qué? Porque anteriormente el hombre social y el hombre político no estaba diferenciado, ¿sí? Porque para Aristóteles, como para cualquier griego de la polis, esto es muy importante, griego ateniense de la polis, ¿sí? Eh, el hombre político es un vivir colectivo, es un vivir para y por la polis, ¿sí? Es como hoy en día nosotros le llamamos el compromiso social o cívico, ¿no? Es levantarse y decir, bueno, hoy hay que arreglar determinadas cosas, y yo vivo acá y yo soy parte de la toma de decisiones de esas cosas que hay que arreglar, ¿sí? Después, bueno, entraremos en el debate filosófico y en el debate histórico de cómo estaba compuesta la sociedad de la polis, que, bueno, no eran todos hombres políticos, sino que el ateniense nomás tenía el privilegio de poder ser llamado ciudadano para poder participar de esas actividades, etcétera, ¿sí? Bueno, el término política también es acuñado en Roma, ¿sí? Después, obviamente, de que Roma domina Grecia, toma determinadas cuestiones de la cultura, ¿no? La mayoría de las civilizaciones que tienen esta cosa de expansionismo, ¿sí? De práctica expansionista sobre otro territorio, suele tomar determinadas cuestiones culturales de otros países o de otras civilizaciones, ¿sí? En este caso, el término política. Pero ellos lo llevaron a Roma, pero en términos de la República Romana. La República vista como una organización civil, ¿no? O sea, como una organización, pero más allá de la organización que tenía la polis, que no había un cuerpo normativo que le diga cómo actuar, en este caso sí ya comenzaba a haber un sentido más de cuerpo normativo que nos decía, como decir, las primeras normas, ¿no? Por eso se llaman eh, civitas, los civitas romanos son todos los ciudadanos que legalmente pertenecen a esta ciudad y legalmente participan de esta actividad. Digo, porque hay determinadas normas que nos dicen. O sea, ¿cómo vos sabés que sos ciudadano? Porque tenés 18 años, porque votás, porque podés presentar proyecto de ley. ¿Y por qué sabes eso? Bueno, porque hay una ley, hay un cuerpo normativo que te dice eso, ¿cierto? Bien, durante la Edad Media, ahí es como que comienza a haber como un quiebre, sobre todo por la aparición de los feudos, ¿sí? Y después, en la Edad Moderna, con la aparición del Estado, es como que este término política comienza a diferenciarse de lo que fue. Entonces podemos ver a la política como en un sentido más horizontal, dice Sartori, que tiene que muy relacionado a la antigüedad, que también lo podemos traer a la actualidad relacionado con la organización, con la toma de decisiones, con el bien colectivo, con el bien común, y después otra política que tiene un sentido más verticalista, ¿no? Que esto viene ya de la Edad Media y sobre todo de la formación del Estado en la modernidad, que se refiere mucho a esta idea que tenemos de la política que está relacionada a la dominación,
a una relación jerarquizada, una estructura jerárquica de poder, esta cosa del reinar, del gobernar, ¿sí? Por eso el autor hablaba de esto del dominium, el regnum, ¿no? Aparecen nuevos términos dentro de la Edad Media y en la modernidad que se quedan como que eso es solo eso es política, no tiene que ver con la organización de las personas. Claramente es que había un poder centralizado muy fuerte, ¿sí? Que también dominaba el pensamiento sobre qué era política en ese momento, ¿sí? Ahora, sobre la autonomía de la política, Sartori, muchos han puesto esto en sus trabajos, me pareció muy copado de verlo, esta cosa de que, bueno, que la política es autónoma. Cualquier persona que estudia política, lo primero que necesita hacer es defender su propia ciencia. Yo digo siempre que es como que estamos siempre tratando de defender que lo nuestro, en términos científicos, lo nuestro, ¿sí? Tiene un valor agregado más allá de lo que uno cree, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿por qué? Porque la política es distinta de otras cosas, ¿sí? ¿Por qué la política no se queda como algo relacionado a la moral, por ejemplo? ¿No? Y ahí es donde podemos ver que la política dice, la política es totalmente autónoma, no es totalmente autónoma, ¿sí? Antes se decía que era totalmente autónoma en sus comienzos, porque había una necesidad de defenderla y darla a conocer como algo totalmente distinto a otra cosa que se haya estudiado, pero podemos decir hoy en día que ninguna ciencia en realidad es totalmente autónoma, sino que es relativamente autónoma, porque tiene cosas que sí la hacen diferente y cosas que no la hacen diferente, que la hacen dependientes de otras cosas, ¿sí? O de otras temáticas. La política es diferente, sí, porque el hombre político es distinto hoy del hombre religioso, es distinto del hombre moral, es distinto del hombre económico, es distinto del hombre social en muchos casos. Entonces, Maquiavelo es el que se encargó por ahí, ¿no es cierto?, de darle a la política un cuerpo de proceso, un cuerpo metódico para poder ver cuál es la diferencia entre un hecho político y un hecho moral que corresponde a la filosofía estudiarlo, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí es donde se comienza como a pensar, a partir de ahí se comienza a pensar de que existe una filosofía política y existe ciencia política. ¿Sí? Salud, alguien está estornudando. La política es independiente, ¿no es cierto? Porque sigue sus propias leyes. Y esto es importante que ustedes tengan en cuenta, al principio del texto Sartori dice, hay que hacer una diferencia entre lo que es teoría, ciencia, opinión, ¿sí? y política. Y acá es muy importante, porque cualquier objeto, ¿sí? de estudio, método, que corresponde a una ciencia determinada, siempre busca producir y reproducir sus propias leyes, ¿sí? Leyes que expliquen, ¿sí? Leyes, no hablo de cuerpo de norma, ¿no? De reglas, sino leyes se le dice, leyes en términos científicos, se le dice a este conjunto de conocimientos que se van a crear a partir del estudio de un determinado fenómeno. Por otro lado, la política es autosuficiente, ¿no? Se explica a sí misma, ¿sí? Yo no necesito hablar de otra cosa, sino salirme de la política para hablar, digamos, o sea, para hablar de política no necesito salirme de ella, siempre me mantengo en una línea, ¿sí? Que es coherente con relaciones, por ejemplo, de poder, coherente con la realidad política. La política es causa primera porque es generadora de otros problemas que le sirven a otras ciencias incluso, ¿sí? Bien, y por último, Sartori hablaba de la crisis de la identidad política. Antes de morirse, Sartori dio muchas conferencias sobre la crisis de la identidad política porque justamente pasa esto que le planteo yo, ¿no es cierto? Y que plantean muchos científicos actuales de las ciencias sociales, ¿no? Que ninguna ciencia, en definitiva, o disciplina está totalmente aislada o es totalmente autónoma, ¿sí? Pero sí pueden generar sus propias leyes y sus propios métodos de conocimiento sobre determinados problemas de que su ciencia estudia, ¿sí?
pero muy importante a tener en cuenta acá que la política es distinta de la moral, ¿sí? O sea, que la filosofía que se encargue de la moral, que no lo puede hacer sobre la política, sí sobre determinados aspectos de la política o determinados comportamientos de la política o del hombre político. ¿Es distinta a la economía? Sí, es totalmente distinta a la economía. La economía es compleja, es una disciplina totalmente distinta, con un método totalmente distinto, y nosotros podemos hablar de economía política, que es totalmente algo distinto a lo que es el gran mar, el gran campo de la economía. ¿Es distinto al sistema jurídico? Sí. ¿Que están relacionadas? Obvio, seguramente que están relacionados con el sistema de poder, ¿sí? O con las relaciones de poder, generar un cuerpo normativo. Y es distinto del sistema social totalmente. Es decir, para Sartori, la política sería como un subsistema del sistema social, ¿sí? Y de ahí se desprenden después los estructuralistas con sus enfoques, ¿no es cierto? Para poder estudiar y decir, bueno, en realidad el objeto de estudio de la política no va a ser el poder, va a ser el sistema político. Y el sistema político es un subsistema del sistema social. O sea, dentro de todas las relaciones sociales que nosotros tenemos, hay algo que podemos separar de esas relaciones, que es la parte política, ¿sí? Pero siempre hay que pensar, ¿qué nos diferencia? Aristóteles nunca pensaba en un hombre como alguien individual. Justamente el hombre político también es un hombre social, es un hombre moral, es un hombre económico, porque cuando hablamos de hombre en ciencias sociales, hablamos justamente de un hombre integral, ¿sí? Pero cada disciplina explica un comportamiento de ese hacer hombre, perdón, de ese hacer del hombre. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta de que cada disciplina va a explicar un determinado comportamiento. Y en el caso de las ciencias políticas va a poder explicar comportamientos políticos, ¿sí? No hay uno, sino que hay varios, ¿sí? Y por eso es que es muy difícil delimitar hasta dónde va, ¿no es cierto?, el alcance del estudio de la política, porque tiene que ver con el poder, ¿sí?, y con las relaciones de distintos tipos de poder y distintos tipos de coerción, ¿sí? Entonces, ya cuando avanzábamos en Weber, podíamos ver, tanto como Sartori como con Weber, de que política y ciencia política son términos totalmente distintos y que la ciencia política también tiene un concepto bastante amplio, ¿sí? Si tuviéramos que decir que para Weber qué es la ciencia política, y él va a decir que es el estudio de una actividad autónoma, entonces que la política es una actividad totalmente directiva, o sea, de influencia, ¿sí? Para él la política es la dirección o la influencia, pero no cualquiera. Y acá esto es interesante porque él agrega otro elemento, Weber, que tiene que ver con la entidad política, una entidad política. O sea que la política no es el estudio de solamente relaciones de poder, sino de una relación de poder que se da en el marco de una entidad política. Y en eso él después, más adelante lo vamos a ver, él le llama Estado, ¿sí? O lo que vamos a ver ahora, comenzar a ver en la unidad número 2, el poder político, ¿no? El poder político distinto del poder, porque si vemos que van a ver que poder es como una capacidad de hacer cosas, y el poder político es la capacidad de hacer, pero en relación a una entidad política llamada Estado, que tiene la fuerza para poder hacer determinadas cosas. ¿Sí? Y de dónde surge esa fuerza, cuál es el núcleo para esa estructura, bueno, la vamos a ver un poco más adelante en las próximas clases. Por otro lado, tenemos que Weber nos explicaba, ¿no?, que ciencia política es el estudio de la realidad política. Y eso es bastante complejo, ¿sí? Habla de actividad política, habla de actividad de organizaciones, habla de actividades en relaciones de poder, ¿sí? Pero como toda ciencia, es muy importante que una ciencia, siempre cuando estamos frente a una disciplina, una ciencia, vamos a tener en cuenta de que está compuesta por métodos, técnicas y enfoques que sustentan el proceso del estudio de su objeto, ¿sí? O sea, ninguna ciencia, si ustedes van a aprender una ciencia, tengan por seguro que siempre deben aprender el método, la técnica y los enfoques que sustentan esa ciencia. ¿Sí? Y por último, este cuadro comparativo, más o menos, anoté algunas cosas que
que me parecían importantes, que no quiero dejar escapar, que no lo vi mucho en los otros, en los trabajos, ¿sí? Esta diferencia entre el ser político y el ser científico, ¿sí? En otros textos van a aparecer el político y el politólogo, ¿sí? Dentro de lo que es el político, fíjense que el hacer político tiene que ver con cuestiones de la moralidad. Digo que tiene que ver con cuestiones de la ética, hay muchas cuestiones ideológicas de mi forma de pensar, de mi forma de hacer en relación con otros, en relación con cosas que quiero solucionar, por ejemplo. Ideológicas, muy importante porque por algo yo participo o opino o hago en esta línea política y no en otra, ¿sí? En esta línea de pensamiento y no en otra. El científico también tiene cuestiones, hacer ciencia tiene cuestiones éticas, porque tenés que ser responsable y respetar determinados criterios y métodos para el estudio de algo. Muchos van a decir que no, ¿sí? Y esto lo agrego y también lo agrega Weber en otro texto que se llama Economía y Sociedad, que tiene que ver con la ideología que tienen los científicos, que tiene cualquier científico dentro de las ciencias sociales. Muchos van a decir, no, yo no me alejo, para estudiar algo, me alejo de mis sentimientos sobre determinada ideología. Y la realidad es que cuando uno se para a hacer ciencia, y esto yo lo explico en metodología de la investigación en tercer año, cuando uno se para a hacer ciencia, también está decidiendo una perspectiva paradigmática. O sea, está decidiendo sobre un enfoque que va a estudiar. Y esos pasos, o sea, yo puedo sentarme entre una perspectiva positivista, una perspectiva más hermenéutica o una perspectiva más sociocrítica para investigar, y estoy siendo ideológico en esa elección. Por algo yo elegí ser más conservador que crítico o más histórico que conservador. Entonces, también hay una cuestión ideológica en la ciencia. Pero, por ejemplo, lo que sí, no hay un condimento importante, ¿sí? Que el científico se rige también por cuestiones de lógica epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? De que se ve obligado a actuar o a que sus acciones no tengan que ver con sentimientos, sino que tengan que ver, o con cuestiones de la moralidad solamente, sino que tengan que ver con cuestiones relacionadas al paso científico que debe seguir, ¿sí? Eh, bien. Por otro lado, el político, dice Weber, no, esta cosa de, yo no es que también esté totalmente de acuerdo, pero en la época que lo escribe habría que ver cómo es la sociedad, ¿no es cierto?, alemana, sobre todo en ese momento. Se ejerce por ocio, distracción y profesión, ¿no? Y dentro de los profesionales también él hace una diferencia entre aquellos que son asesores, entre aquellos que son funcionarios, aquellos que trabajan para los funcionarios, aquellos que trabajan en partidos políticos, ¿no? Hace como esa diferencia. Aquellos que, por ejemplo, tienen una participación por querer influir dentro del mundo del poder, pero no participan del gobierno, eso también los hace hombres políticos. Digo, no es lo mismo que yo trabaje con una asociación que con un partido político, pero en ambas estoy ejerciendo por profesión, distracción u ocio, ¿sí? O porque me siento comprometido, digamos, y a eso le llama la profesión, ¿no? Cuando te comprometes a hacer algo de buena manera, de manera correcta. Y por otro lado, el científico no, tiene una formación académica que es rigurosa, que, eh, que, que obviamente, como cualquier ciencia, ustedes van y estudian o se forman para la producción y para la reproducción, ¿sí? De esa misma ciencia o de los problemas de esa ciencia. Por otro lado, van a ver también algo que después en las próximas clases de poder voy a poder explicarlo mejor, que tiene que ver con la acción del político está muy ligada a la autoridad y muy ligada a la búsqueda de la legitimidad, de lo que Weber va a llamar después en otro texto que vamos a ver de la Bourdieu, los tipos ideales de legitimidad o de autoridad, ¿sí?
en donde él remarca tres, es tradicional, que por ejemplo uno puede actuar en política o ser político por una cuestión hereditaria, porque mi familia militó, porque mi familia hizo, porque en mi familia heredé tal cargo, porque hay una cuestión más tradicional ahí en el hacer, y los demás aceptamos esa herencia también un poco. Hay una cuestión de conservar los Profe, cargos. profe, ¿Sí? ¿Sí? profe, Sí, sí, sí. él también, o sea, no sé si, o yo no escuché, o por ahí uno explicó, no sé. Él también aclara que el político, en la ciencia, él aclara que el político, cuando la política entra en la ciencia, es en una frase que vi Sí, más a fondo, eh, él dice que cuando la política entra en la ciencia es un paso para el autoritarismo. exactamente. Cuando la política entra a la ciencia, fíjense, Que eh, la ciencia tiene que ser totalmente independiente independiente de en sí. totalmente. La ciencia debe ser independiente, pero no es totalmente independiente. Acuérdense el contexto también en el que escribe Weber, a la actualidad es totalmente distinta. No totalmente, pero sí hay cuestiones que son distintas. Esta cosa entre separar al político del científico. Cuando la política se mete en la ciencia, yo pienso que es muy distinto a decir que el Estado se haga cargo de apoyar a la ciencia, por ejemplo, a que se produzca mayor conocimiento científico, por ejemplo, a que no lo haga y lo deja en capitales privados. Por eso, son discusiones ideológicas que hay que tener en cuenta muy bien a qué se hace referencia. Él dice, bueno, si la política va a estar encargada de producir conocimiento, ¿cuál es el conocimiento que vamos a tener? Esa es la pregunta que se hace. Por eso dice, mejor no tengamos a los políticos dentro de la ciencia, porque si no todos vamos a decir que esta es la realidad, y la realidad es como la cuentan los científicos, no como lo cuentan los políticos. Pero si la política entrara a la ciencia, sería algo totalmente distinto, digo, como para problematizar y pensar un poco esta cuestión de que se ingresan o no, pero están muy relacionados. ¿Sí? Otra cuestión del político es esta cuestión del carisma, ¿no? También busca que sus relaciones de poder, según Weber, después lo voy a explicar mejor, hay otra forma de legitimar esas relaciones a través del carisma, ese prestigio social que tienen determinadas personas. Después podemos verlo en el gobierno como él habla del carisma, ¿no? Hay gobernantes o personas que decimos, y este es para tal cargo, a este lo voy a seguir. Entonces, él habla del carisma en esos términos, o incluso, no, este es mano dura, a este lo voy a seguir, ¿no? Tiene que ver con la aceptación social. Y por otro lado, la búsqueda de esas relaciones en función de la legalidad, ¿no? De determinados cuerpos normativos que nos dicen cómo actuar en determinadas cuestiones. Yo sé que si quiero participar de determinadas acciones políticas, tengo que fijarme si estoy reglamentado para hacerlo. ¿Sí? Y por otro lado, el científico es totalmente neutral a sus sentimientos, y hasta ahí a su ideología. Yo ahí tengo todavía mis discusiones, pero más que nada sobre su objeto de estudio. Porque para poder construir conocimientos nuevos, para poder construir leyes generales, para poder producir una nueva actividad, sí o sí necesita alejarse, eh, dependiendo del enfoque que tome. Y por lo general, la ciencia política, como ustedes leyeron, ¿sí? Estudia la realidad política, es parte de las ciencias sociales, pero tiende a generarle, a producir leyes generales, y esas leyes generales son explicativas y son predictivas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que sean leyes generales explicativas, que se pueden explicar. Eso que producen pueden explicar cualquier hecho político en otro momento, en otro contexto, en otra coyuntura, pero eso responde a un enfoque o a un método, no responde a todos. Esto es muy importante, ¿sí? En este caso, hoy en día, a través del enfoque podemos ver de que hay muchas ramas por donde poder estudiar a la ciencia política, ¿sí? Por otro lado, eh, eh, si tuviera que darle una definición, ¿no es cierto?, de ciencia política, como le puse en el texto de la clase 3,
ciencia política en la ubicación en las ciencias sociales, métodos, técnicas y enfoque, podríamos decir que la ciencia política es una ciencia social, pero que estudia fundamentalmente el ejercicio, la distribución y la organización del poder en la sociedad, ¿sí? Otros van a decir, no, es el estudio del sistema político, ¿sí? Pero esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con una cuestión de enfoques, ¿sí? Pero podemos decir que algunos temas, por ejemplo, que ustedes van a encontrar, procesos electorales, las decisiones políticas, la respuesta a las masas, el Estado, la Constitución, la participación, el problema de la ciudadanía, los partidos políticos, los grupos de presión, los cambios políticos y sus consecuencias. Fíjense, hoy en día se puede hacer, digamos, muchas teorías y se pueden predecir muchas cosas y se pueden generar nuevo material político a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? Que es una época de mucho cambio, que nos toca a nosotros vivirlo esto, porque en otro momento le tocó a otras personas, digamos, que pudo hacer ciencia a partir de eso, pudo hacer leyes generales a partir de eso. Y, por ejemplo, la organización del gobierno, obviamente, el aparato estatal, la burocracia, las políticas públicas, relaciones de mando y obediencia, que las hay en cualquier tipo de relación, digamos, alguien que se para dentro del plano de la ciencia política empieza a analizar las relaciones de poder y se queda en un enfoque más marxista y empieza a ver que todos son relaciones de poder, ¿no? Acciones de grupos de influencia, evolución del pensamiento político, bueno, esto ya tiene más que ver con la historia, entre un montón de otras que vamos a ir viendo a lo largo de la formación, ¿sí? Bueno, esto ya lo había dicho, el científico produce teoría política y leyes generales, ¿sí? Las teorías políticas pueden ser explicativas o predictivas, ¿sí? Esto ya lo van a ir viendo, porque también depende la perspectiva teórica de donde se sienta, uno se para, perdón, para poder explicar determinadas cuestiones. Y una cosa que quería decir, bueno, esto, tanto las explicaciones como las predicciones se llevan a cabo a partir de observaciones empíricas. Una de las técnicas, y la primera técnica que utilizan casi todas las ciencias, pero la primera técnica que utilizó, por ejemplo, Maquiavelo, ¿sí? Es la observación empírica. ¿Sí? A partir de ahí estamos frente a técnicas que corresponden a la ciencia y no que corresponden a la filosofía, porque estamos siguiendo un paso determinado, una técnica determinada para poder describir. Cuando hablamos de explicativas, ¿sí? De que nuestra teoría o el análisis que hacemos es explicativa, es porque estamos describiendo determinados hechos. Y para eso, por ello no podemos describir cosas que no son observables, sino que son cosas que son observables. Esto es importante. Y eso ya te para en una línea metódica de trabajo. Y otra cosa son las predicciones. Digo, bueno, pasa acá, pasa allá, se hizo de esta manera, se tomó esta decisión, acá también, acá también, acá también, y el resultado es esto. También estoy haciendo una deducción y por ende puedo hacer una predicción, ¿sí? Por lo general, las explicativas son a través de hipótesis, son más deductivas, ¿sí? Y cuando se estudian los hechos, por lo general siempre tienden a ser de predicción. También se deduce, pero hay mucha cuestión ahí relacionada con la historia, con la narrativa, en donde uno va viendo cómo los contextos históricos pueden mostrarnos que se van repitiendo determinadas decisiones y determinados problemas también en la misma lógica, y por eso es que podemos predecir cosas, ¿sí? Tanto las predicciones como las leyes en ciencia política y en ciencias sociales son, y esto es muy importante, no son verdades, ¿sí? Son probabilidades. Y esto le tiene que quedar de acá hasta tercer año, básicamente. Son probabilidades. Nosotros podemos decir probablemente esto suceda así, ¿sí? Es una ciencia muy probabilística. El objeto de estudio, bueno, y acá vamos a acá comienza la continuidad de lo que es la unidad número 2, el objeto de estudio central de todo, según lo que nos explica Weber, lo que nos explica Sartori, y los que nos explican la URDE, va a ser,
¿cierto? El poder, pero no cualquier poder según Weber, sino que el poder político, ¿sí? Y en las distintas formas en las que se expresa. ¿Por qué? Porque podemos ver el poder político en distintos momentos o relacionado con distintas actividades, ¿sí? Ahí lo me están viendo. Bueno, una cuestión acá. Con respecto a los enfoques, ¿sí? Y a las ramas, que es lo que me está faltando para poder cerrar, ¿sí? Esto de los enfoques que, bueno, la ciencia política, cuando se fue construyendo como ciencia, hubieron distintos enfoques a partir de la modernidad que comenzaron a aparecer que nos ayudan, ¿sí?, a poder tener una línea de estudio y decir, podemos estudiar esto y tener en claro y tener en cuenta los pasos que tiene en cuenta ese enfoque, ¿no? Me enfoco para allá. Bueno, puedo estudiar acá, parado desde esta línea, puedo estudiar esto. Acá, parado de esta línea, puedo estudiar tal y tal cosa. ¿Se entiende eso de los enfoques? ¿Sí? ¿O no? Pueden contestar. Más o menos, profe. Más o menos. ¿Sí? Un enfoque principalmente es como ahí veo que alguien está escribiendo, es como un camino, ¿sí? Bien. Es como un camino, ¿sí?, a seguir. Eso se le dieron determinadas teorías. Ninguna ciencia aparece sola. Ninguna disciplina aparece sola. Todas surgen a partir del problema que le otorga otra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que la ciencia política también toma, a partir del problema que le otorga a otras, ¿sí?, construir sus propios métodos, ¿sí?, a partir de esos enfoques. Enfoque, una perspectiva, una forma de ver. Después van a haber paradigmas que también se relacionan mucho con la cuestión de los enfoques, ¿sí? Pero en el caso del enfoque, por ejemplo, el autor que estábamos viendo en la clase número 3, ¿sí?, que es Francisco Miró, sobre Manual de Ciencias Políticas, él nos explicaba de que hay determinados enfoques que aportan al estudio de la ciencia política. El marxista, el institucional, el conductista, el estructural funcional, el sistémico y el cibernético. Este es uno de los más complejos. Actualmente, digamos, se está estudiando mucho acerca del enfoque cibernético. Hace un tiempo atrás también, sobre todo por la cuestión de los medios de comunicación. El enfoque marxista, ¿qué nos da? Nos dice que se estudia la realidad política a partir de un fenómeno de la lucha de clases, ¿sí? Yo digo, bueno, primero tengo que decir que toda sociedad es similar a una sociedad de mercado, una sociedad de producción. Entonces, mis relaciones sociales no son relaciones sociales, sino son relaciones de producción, que estoy diciendo que es igual al mercado. Y en esas relaciones de mercado hay una puja, hay una lucha, ¿sí?, por cambiar esa forma. Y toda esa lucha es una lucha, no una lucha de fuerza física, sino que no es una lucha política, ¿sí? Entonces, lo que nos da el enfoque marxista es poder estudiar determinadas estructuras, ¿sí?, de relaciones a partir de una relación de poder, ¿sí? Eso es lo que el aporte de la dialéctica o el aporte del marxismo para la ciencia política. De que puedo tomar otro enfoque, puedo tomar otros enfoques, ¿sí? Pero introduce categorías, ¿sí?, como categorías de análisis que son muy importantes después para muchos autores que van a escribir sobre ciencia política. Por ejemplo, la categoría ideología, ¿sí?, la categoría estructura y superestructura, la categoría relaciones de producción, fuerzas de producción, son categorías de análisis que nos sirven a nosotros para, por ejemplo, relacionar determinados problemas que están en la sociedad, pero que no son propios de la sociedad. Marx ni Engels lo que buscaban eran hacer ciencia política. Esto tiene que quedar claro. Su teoría no es sobre ciencia política, tampoco es sobre sociología, cuando estudian en sociología, ¿sí?, sino que él, cuando escribe el manifiesto comunista, lo que hace es justamente hablar de la economía, criticar la economía.
y a partir de la economía critica la sociedad, o sea, y habla de un modelo social a partir de la economía. Y esto es muy importante entenderlo. No, yo no digo que como otras disciplinas, y esto es muy propio de los que estamos dentro del mundo de la ciencia política, no nos adjudicamos determinadas cosas que no nos corresponden. Y decimos, bueno, el marxismo nos da determinadas herramientas para poder analizar la sociedad, ¿sí? Perdón, las relaciones de poder o el poder, o nos ayuda a tener un enfoque de manera crítica, ¿sí? Pero no escribió sobre política, en definitiva, no buscaba eso, ¿sí? Otros son el enfoque institucional, por ejemplo, y el enfoque institucional nos ayuda a nosotros a poder, por ejemplo, estudiar las normas jurídicas, ¿sí? Estudiar las constituciones, que son un tema dentro de lo que son las ciencias sociales. No pudiera haber, si no habían constituciones, si no habían leyes, derechos, no hubiera habido incluso Estado, ni el Estado como nosotros los conocemos, ¿sí? Porque más allá de las relaciones de poder, que hasta un determinado momento pudieron sostener un modelo de Estado absolutista, en algún momento eso cayó a partir de determinadas fricciones, a partir de determinadas justamente fuerzas políticas de las bases, ¿sí? Que en términos marxistas sería como luchas de clases, ¿no? Y lo que buscaban era, bueno, se terminó un modelo de Estado y el otro modelo de Estado que surgió a través de determinadas ideas sobre normas jurídicas, sobre un marco constitucional que organice y cómo esos marcos constitucionales se vuelven institucionales y nosotros los llamamos Estado y ahí aparecen formas de actuar con el Estado, qué son mis derechos, cuáles son las obligaciones, cuáles son las garantías que te ofrece el Estado, qué pasa con el gobierno si no está el que manda, quién viene, cuándo se elige, si se elige determinado gobierno o no se elige. Todo eso se da se puede estudiar a partir de que existe un enfoque institucional. Un enfoque que nos muestra que la sociedad, de que existe un contrato entre la sociedad y el poder, y a eso lo llamamos muchas veces constitución o lo llamamos norma, ¿sí? Y eso viene a partir del estudio de los contractualistas. Otro enfoque que va a ser muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, va a ser el enfoque conductista. Y este enfoque está puesto en muchas áreas de las ciencias sociales, sobre todo en psicología y en educación, ¿sí? El enfoque conductista está muy relacionado con el paradigma positivista. Entonces, lo que habla son sobre acciones políticas. Esto es muy importante en términos de conducta. Yo digo, bueno, hay determinada conducta política, ¿sí? En esta parte de la sociedad, en este grupo, en este gobierno, tienen determinadas conductas. Pero esas conductas son conductas que yo puedo observar y comprobar con datos estadísticos incluso, ¿sí? Acá también hay estudios específicos sobre hechos que se pueden observar, pero no sobre hechos relacionados a las normas, a las ideologías, ¿sí? Sino a hechos de comportamiento, ¿sí? Tanto de un gobierno como de determinados grupos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero analizar partidos políticos, puedo sentarme dentro del enfoque conductista y decir, bueno, porque un partido político no se mantiene dentro de su ideología, se sale de su ideología y comienza a actuar de una determinada manera que es muy similar a otro partido político e incluso se une al otro partido político para poder subsistir. Bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, el enfoque conductista me ayuda a mí a poder analizar esos hechos que son observables, ¿sí? El enfoque estructural. Bueno, a partir de que surge la sociología, surge justamente pensando de que la sociedad es como un cuerpo organizado, es como un cuerpo organizado que tiene determinadas funciones. Bueno, el enfoque estructural también nos ayuda a analizar a las relaciones de poder como un cuerpo organizado. Por eso es que podemos analizar el gobierno, por ejemplo. Podemos analizar las cuestiones sobre el liderazgo, sobre el poder, la acción política de determinados gobiernos, de determinadas instituciones, de la división de poderes, de cómo hoy, por ejemplo, podemos analizar sobre la cuestión nuevamente del Poder Judicial. Estamos hablando de que si las decisiones que se están tomando sobre la liberación
determinados, cómo expresos, tiene la responsabilidad quien la tiene, por qué la tiene, ¿sí? Bueno, el enfoque estructural nos ayuda muchísimo a poder hablar sobre estas cuestiones y también sobre otras que tienen que ver con determinados aspectos que van a ver en otras materias, incluso que son sociología política, por ejemplo, cultura política, ¿sí? Conceptos como modernización, que la van a ver más adelante, que tiene mucha relación con la economía y la política, por ejemplo, que haya mayor modernización, mayor posibilidades de gobiernos burocráticos autoritarios, mientras en otros países hay mayor crecimiento económico, mayor posibilidad de democracia. Son cosas que nos ayudan el enfoque estructural a poder analizar, ¿sí? Y también ayuda a predecir, nuevamente caeremos en leyes generales. Otros enfoques son el sistémico, que en teoría política la van a ver muchísimo, Eli lo da y es genial como lo da, y el enfoque sistémico, a partir de justamente su representante, que es David Easton, comienza a analizar de que en realidad lo que se estaría estudiando es un sistema político dentro de un subsistema social. Y esto es muy difícil de comprenderlo rápido, pero para que ustedes entiendan, este sistema político está obviamente, es un conjunto de elementos políticos que están relacionados entre sí, que si alguno se modifica, puede modificarse o no, ¿sí? Pero siempre recibe información del ambiente del sistema social y el extrasocietal, también lo dice el autor, ¿sí? De un ambiente social, recibe al interior y lo recibe como demanda o como apoyo, y lo que hace el sistema político, a través de sus distintos elementos, la autoridad, el gobierno, la cultura política, el comportamiento político, lo que hace es volver a dar una respuesta, ¿sí? Que puede ser satisfactoria o no para el sector social, pero que esta respuesta vuelve de nuevo como una demanda o como un apoyo al sistema social. Entonces hay algo que se llama feedback, ¿cierto? Que es una retroalimentación, y lo que se estudia es cómo se dan las decisiones de poder o la toma de decisiones dentro de lo que es el sistema político. Y por último, el enfoque cibernético, que es muy similar al enfoque sistémico. Estoy haciendo ahora actualmente un trabajo con un compañero de robótica, que justamente estamos tratando de enseñarle a unos niños a conocer el gobierno a partir de este autor que habla de los nervios del gobierno. Que bueno, lo que hace Deutsch, que es Karl Deutsch, es el autor de Nervios del Gobierno, es uno de los mayores exponentes de este enfoque cibernético. Es un politólogo que habla del control social que existe dentro de un sistema. Dice que un sistema político en realidad es igual a un sistema cibernético, porque existe un control social a partir de la comunicación, ¿sí? O sea, cualquier sistema cibernético opera de una determinada manera y nuestro sistema político opera de la misma manera. Hay una respuesta, hay una acción política, hay una toma de decisiones, pero no tiene que ver con el apoyo o la demanda como en el sistémico, sino que tiene que ver con los lazos de la comunicación. Y acá es muy importante porque él pone una categoría nueva, que son los medios de comunicación, de cómo se comunica determinada cosa, pero no con los medios de comunicación como nosotros los vemos, solamente la televisión, las redes sociales, sino cómo recibe el gobierno la comunicación de determinados problemas que hay en la sociedad y que debe solucionar, cuáles son aquellos que deben incorporarse a la agenda y cuáles no. Entonces, el modelo cibernético pone el énfasis por ahí en la cuestión de la comunicación y el control social que existe a partir de ello. Es muy interesante para aquellos que le gusta leer algo el fin de semana, pueden mirar un poco de esa obra. Con respecto a los métodos y las técnicas, lo que nombraba en el último autor, que lo resumí: observaciones, ¿sí? Formulación de interrogantes, elaboración de hipótesis, comprobación de esa hipótesis a partir de distintas técnicas, como la encuesta, la entrevista, la observación nuevamente, ¿sí? El sondeo. Son un montón de técnicas que se utilizan para
poder generar nueva teoría política o poder generar leyes universales que respondan ya a las teorías que existen nuevamente, ¿sí? Básicamente, esos son los métodos y técnicas que se utilizan. Podríamos ahondar más, pero hay otras materias en las que ustedes van a ponerle mucho énfasis. Esto es como una introducción a la ciencia política, justamente. Y por otro lado, tienen las ramas de la ciencia política, que no solamente hay ramas dentro del campo de las ciencias sociales como la economía, ¿no es cierto?, la filosofía, o las humanidades, ¿no es cierto?, la antropología, la psicología o el lenguaje, sino al interior produce determinadas ramas de conocimiento, por ejemplo, la política internacional, la política comparada, que no tienen como materia, el análisis de caso, el análisis político, la historia de las ideas políticas, la filosofía política, la sociología política, la economía política, las políticas públicas. Son determinadas ramas que se desprenden justamente de la ciencia política para poder ser estudiadas, y cada una utiliza determinados enfoques también para poder profundizar más en el estudio de la ciencia, ¿no es cierto?